vamos a invitar a la doctora Griot a presentarnos un proyecto que estamos intentando llevar adelante desde el servicio y con muchos servicios, como ella nos va a contar ahora. Quería contarles que además de los objetivos de investigación que tiene el proyecto, como ella va a contar, uno de los objetivos más importantes que nos motivó a tratar de trabajar con los demás servicios en este proyecto es poner el tema arriba de la mesa. No solo en este hospital, sino, bueno, en los demás lugares de atención a la salud en Uruguay, ¿no? Como poner el tema y tratar de empezar a trabajar esto de una manera concreta con datos y que pueda capacitarse a los trabajadores, podamos tener datos nacionales, etcétera. Después vamos a tener la mesa de discusión. Bueno, buenos días. Bueno, un poco lo que vamos a presentar es un proyecto. La idea era en este momento tener algunos datos, pero por razones técnicas, logísticas, se nos retrasó un poco el inicio del proyecto. Y bueno, y surge en este contexto de la prevención de tuberculosis y de la estrategia de terminar la tuberculosis para el 2035 de la OMS. Es un proyecto que integramos con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, el Departamento de Salud Ocupacional, el Departamento de Laboratorio Clínico y desde el inicio siempre estuve involucrada la dirección del Hospital de Clínicas. Este es el equipo de investigación, que como ven está representados todas las áreas que dijimos. Y bueno, y el marco en el que nosotros nos planteamos el proyecto es lo que hablábamos de entender a la infección tuberculosa latente como eliminar la infección tuberculosa latente como una herramienta para terminar la tuberculosis, ¿no? Y bueno, primero definir la tuberculosis latente, que es aquel estado inmunológico contra la Mycobacterium tuberculosis en ausencia de enfermedad activa. Queremos destacar desde ahora que la persona con infección tuberculosis latente no transmite la enfermedad, que cuando hicimos las entrevistas con todos los servicios fue algo que generó discusión, tanto de enfermería como de higiene ambiental. Bueno, en aquellos que encontrábamos tuberculosis latente, cómo se iba a manejar en el entorno laboral y bueno, nuestro objetivo es detectar infección tuberculosa latente, con lo cual no transmitirían la enfermedad. Bueno, lo otro que el riesgo de progresión a la enfermedad tuberculosa va a depender, si bien es 5 a 10% en lo largo de la vida, como dijo recién el doctor Albornoz, va a depender de ciertos factores de riesgo del individuo de progresión a enfermedad tuberculosa. Esto es lo que dijimos. Y el último punto que dice casi todas las guías, tanto de la OMS como de la CDC y de la CDC europea, apuntan al estudio de tuberculosis latente basado en poblaciones claves, que eso sería lo más costo efectivo y es lo que vamos a tomar. Esta es la cascada de manejo de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente sugerida por la OMS, donde el primer paso, como vemos, es identificar la población de riesgo, y queríamos remarcar que en aquellos pacientes de baja incidencia, que para la OMS es menos de 100.000 casos por 100.000 habitantes, estaría sugerido como población de riesgo a los trabajadores de la salud en el objetivo del estudio del tratamiento de la tuberculosis latente. De las pruebas diagnósticos, el profesor Caminero ya habló bastante PPD e IGRA, pero que lo que queríamos destacar es que tanto el PPD como el IGRA no tienen la capacidad de ver si la infección es actual o previa, si es infección latente o enfermedad activa, y si esta enfermedad tuberculosa se curó o no se curó. Y que ambas herramientas están avaladas para el diagnóstico de tuberculosis latente. Lo otro que queríamos también destacar es que en cuanto al IGRA, en verdad nosotros en la búsqueda que hicimos no encontramos que sirviera, o que no hay tantas publicaciones para el seguimiento. Entonces, en aquella población que nosotros detectamos que no tiene la tuberculosis latente, en aquellos trabajadores, y queramos seguirlo a lo largo de los años para ver si hay un viraje, el IGRA no tendría tanta evidencia como el PPD para eso. Bueno, para guiar, centrar un poco más tuberculosis latente en los trabajadores de la salud, primero que sería una población objetivo para la búsqueda y el tratamiento, como dijimos, por el riesgo a la exposición a tuberculosis. Nosotros no encontramos publicaciones de estudio de tuberculosis latente en trabajadores de la salud en el Uruguay.
En cuanto a la prevalencia de tuberculosis latente en trabajadores de la salud, encontramos varios metaanálisis. En países de alta incidencia se encontró hasta 52% y en baja o media incidencia en población general se encontró 37%. Pero en casi todos los lugares lo que sí dice es que la tuberculosis, los trabajadores de la salud tienen al menos 3 veces más riesgo de tuberculosis latente que la población general. En los datos de abajo es un poco para marcarnos en la región. Vemos en Perú hasta 56% de los trabajadores de la salud encontraron tuberculosis latente, y el trabajo en Chile y en Brasil era en áreas de atención primaria que no sería, o sea, que no es la misma población que la nuestra en la que vamos a estudiar. Y bueno, ¿y cómo surge la idea o el impulso de este proyecto? Primero, la preocupación de todos nosotros desde la academia del aumento de la incidencia de tuberculosis a nivel en Uruguay. Lo otro es que en la estrategia de determinar la tuberculosis para el 2035, la OMS sugiere la búsqueda de tratamiento de la tuberculosis latente, entendiendo como reservorio a estas personas. La alta carga de ingresos con tuberculosis en el hospital de clínicas, y esto cuando nos entrevistamos con todos los servicios, era una preocupación de todos los trabajadores de la salud del hospital de clínicas, que se sentían en exposición continua a pacientes con tuberculosis y que estaban preocupados sobre cómo se ponían las medidas de precaución respiratoria o por la cantidad de casos que vemos día a día. Incluso el mismo paciente, ¿no? que por situaciones sociales o de consumo problemática de drogas entra y sale y todos sabemos que tiene tuberculosis, entonces el mismo desde los trabajadores de la salud se sentían en exposición. Y bueno, y lo otro, que la prevalencia de tuberculosis latente en Uruguay no la conocemos en trabajadores de la salud. Y así surge esta idea del proyecto, que en verdad es estimar la prevalencia de tuberculosis latente en los trabajadores de salud del hospital de clínicas, y nos parecía importante como generar una base de conocimiento para posteriormente armar programas de prevención de tuberculosis en nuestros trabajadores de la salud. Bueno, el objetivo general, metiéndonos ya al proyecto, es contribuir con el conocimiento sobre la tuberculosis latente en trabajadores de la salud en este marco de determinar la tuberculosis de toda esta estrategia, ¿no? Bueno, como objetivos específicos, estimar la prevalencia de infección tuberculosa latente. Como vamos a disponer de las dos técnicas, PPD e IGRA, nos parecía interesante comparar el desempeño de ambas en esta población, siendo que en muchas publicaciones internacionales tiene hasta un 30% de discordancia de estas dos técnicas para el diagnóstico de tuberculosis de la salud en trabajadores. Describir aquellas variables que nos parecen, que se asocian con más casos de tuberculosis latente. Y lo otro, que esto fue armado en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional, muy presente en el proyecto, que era también evaluar las condiciones ambientales y materiales en prevención de la tuberculosis, y también nos pareció interesante evaluar las prácticas y conocimientos sobre las medidas de prevención de tuberculosis en los trabajadores de la salud. Metiéndonos más en material y métodos, va a ser un estudio observacional de corte transversal que intentaremos realizar para el año 2019 en el Hospital de Clínicas. Elegimos a conveniencia y un poco lo que el doctor Álvaro nos mostraba previamente, aquellas áreas con mayor carga de exposición a tuberculosis. O sea, vamos a seleccionar a trabajadores que participen de la asistencia porque nos parecía que íbamos a tener más información. Y bueno, y para la elección de la población, incluiremos en la población a aquellos trabajadores del Hospital de Clínicas que tengan funciones en asistencia directa, al menos 6 meses trabajando en el hospital. Incluiremos a médicos, licenciados de enfermería, auxiliares de enfermería y personal de higiene ambiental. Hemos seleccionado determinadas áreas del hospital porque nos parecía que iban a ser representativas de las áreas de mayor exposición, y esto es por conveniencia del equipo de investigación. Realizaremos en la emergencia, en el piso 12 el ala que involucra las 2 salas de neurología y una sala de medicina, el piso 10, el piso quirúrgico elegido, el piso 12 como servicio de medicina, y el piso 14 tanto el área de CTI como el área de nefrología.
Los únicos criterios de exclusión que manejaremos va a ser aquellos trabajadores de la salud que tengan una tuberculosis actual o previa o que hayan recibido tratamiento para tuberculosis latente o para tuberculosis enfermedad. La forma de muestreo va a ser aleatorio, estratificado, no proporcionado. En esto, nuestro profundo agradecimiento al doctor Abayubá Pérmina, que es el que nos ayudó en este diseño. Calculamos que en estas áreas tenemos 300 trabajadores, ese es el universo que nos planteamos, con una proporción esperada, que nosotros pusimos una incidencia esperada de 30%, siendo muy optimistas, que quizás vamos a encontrar más. Para una potencia de 80% con una precisión de 7,5%, calculamos el tamaño muestral en 98 trabajadores. Bueno, una vez que para conseguir el universo tuvimos que ir a todos estos servicios involucrados y pedir la nómina de los trabajadores en esos sectores, y luego se hará este muestreo aleatorio y por sorteo con suplente, con titular, primer suplente, segundo suplente, tercer suplente, dado que obviamente esto es con consentimiento y el trabajador tiene todo su derecho a decir que no quiere participar en el estudio. Generaremos la primera entrevista. La idea es ir a donde trabaja el individuo, no molestarlo mucho en su horario de trabajo, en un lugar cómodo, cerrado, confidencial, y ahí realizaremos la primera entrevista. Lo primero que se presentará es cómo es el proyecto, cuál es su diseño, cuáles son los objetivos, los beneficios que nos parecen, o las fortalezas que nos parecen más de este proyecto, y el consentimiento informado que él podrá decir que sí o que no. Si el trabajador, accede finalmente a estar en el trabajo, tenemos dos primeras encuestas, en verdad, que es una de datos personales, sobre todo apuntan la edad que tiene, en qué barrio vive, que nos parece importante, por lo que decía hoy la doctora Contreras, que también hay ciertos barrios de Montevideo con mucho más alta incidencia de tuberculosis, entonces nos parecía interesante compararlo. Hace cuántos años que trabaja en el hospital de clínicas, las áreas que ha trabajado, etc. Y luego va a ser una encuesta de conocimiento de tuberculosis y de control de infecciones, que todavía estamos en el diseño de la misma. Y bueno, en esa oportunidad se realizará un PPD, que la idea era realizarlo en ese momento por nosotros que nos vamos a ir a entrenar a la lucha en tuberculosa, y la extracción de sangre para el IGRA. El IGRA se consiguió una donación del Hospital de Clínicas de 100, que es del Quantiferon TB Gold, que después mostraremos. Era modo cuál era la encuesta y la ficha patonímica, de datos personales. A las 72 horas, 48-72 horas que tenemos que ir a leer el resultado del PPD, realizaremos la segunda entrevista con el trabajador, tratando de respetar que sean todos iguales, aunque sea positivo o negativo, o sea, que no genere en ese momento una estigmatización y un señalamiento por los otros trabajadores, cuidando justamente la confidencialidad para que no generen diferencias. Y ahí tenemos dos opciones, ¿no? Si tanto el PPD como el IGRA es negativo, no tiene tuberculosis latente, entonces vamos a generar una cartilla de información, sobre todo donde diga cuáles son las precauciones, las formas de precaución del trabajador para prevenir la adquisición de la infección tuberculosa. Si alguno de estos resultados es positivo, en ese mismo momento va a ser en el contexto de una entrevista clínica, una consulta médica, con todo lo que es el secreto profesional de los investigadores, donde se hará una valoración clínica, le realizaremos una radiografía de tórax, que estamos viendo de arreglar, de hacer todas las radiografías de tórax en el hospital, así el trabajador no tenga que moverse a sus prestadores personales, y si corresponde o no una vaciloscopía si el paciente tuviera tos, expectoración. Si después de eso nosotros descartamos la tuberculosis activa porque no tenía clínica, no tenía ninguna alteración en la radiografía de tórax, ahí es que se diagnostica la infección tuberculosa latente y pasaremos a valoración del riesgo de progresión a tuberculosis activa determinado para cada individuo en particular, ¿no? Por supuesto que si diagnosticamos la tuberculosis activa, lo derivaremos para su eventual tratamiento, para su oportuno tratamiento. Y bueno, entonces con aquellos que diagnostiquemos la tuberculosis latente,
no todos los trabajadores que tienen una tuberculosis latente tienen igual riesgo de progresión a tuberculosis activa, que era lo que decía Henry hoy, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos pareció en conjunto con la lucha antituberculosa, que atenernos al manual que le repartieron de cómo se maneja la tuberculosis en los trabajadores propuesto por la lucha, que estuvo en acuerdo con la cátedra de infectología. Entonces, si este trabajador tuviera un PPD previo, bueno, si es un viraje, considerarlo como una exposición reciente con mayor riesgo de progresión a tuberculosis activa. Si el paciente tiene una condición que favorezca la progresión, sobre todo de inmunosupresión, que el doctor Albornoz la mostró hoy, ese también nos parecía que tenía mayor progresión, entonces quizás eventual tratamiento. Hoy lo otro que hablábamos ayer, si tiene una secuela radiológica y se descartó tuberculosis activa, quizás también precisaría tratamiento. En el caso de que nosotros decidamos que no tiene ningún factor de riesgo a progresión de tuberculosis activa, con lo cual no vamos a sugerir el tratamiento en ese momento, le vamos a informar y a explicar lo que significa tener una tuberculosis latente, que no es lo mismo que enfermedad tuberculosa, que no genera, que los pacientes con infección tuberculosa no transmiten, que existe una tranquilidad en sus domicilios de que no va a haber transmisión. Y lo otro, que el beneficio para esa persona es conocer que la situación de infección tuberculosa latente para eventuales eventos a futuro, que el trabajador pueda surgir con un cambio en la condición física que sí aumente el riesgo de progresión. Y también le entregaremos la cartilla de información sobre cuáles son las medidas de prevención. Bueno, los aspectos éticos de este trabajo, se presentó al Comité de Ética del Hospital de Clínicas, por supuesto que es anónimo, siempre con consentimiento, es voluntario. Tenemos un compromiso de este equipo de investigación de que todos los datos personales, físicas o del personal de salud serán anonimizados y solamente utilizados con fines estadísticos y siempre y jamás serán revelados condiciones tanto a la dirección o a las jefaturas a la que pertenece el trabajador. Entendemos al trabajador como una población vulnerable que está en situación de dependencia con el Hospital de Clínicas y nuestro compromiso es a mantener siempre solo los datos anonimizados. Y bueno, ¿y cuáles son las fortalezas que nos parecen de este proyecto? A nivel individual del trabajador, el diagnóstico de enfermedad tuberculosa activa, si encontráramos alguno en estos 100 trabajadores. El diagnóstico de infección tuberculosa latente, tanto si tiene el trabajador algún factor progresor a enfermedad activa o a lo largo de su vida que adquiera algún factor. Y bueno, y sobre todo la información sobre qué medidas individuales de protección puede adoptar en su práctica. A nivel institucional, conocer la prevalencia de tuberculosis latente en los trabajadores y sobre todo conocer aquellos sectores donde hay mayor carga de tuberculosis latente, por lo que decía el doctor Albornoz hoy, de que está bueno saber en qué lugares sucede más transmisión en tu hospital. Y bueno, nos parecía importante esta información como para arrancar un programa de prevención de tuberculosis en trabajadores en este hospital. Y en el colectivo de trabajadores evaluar, porque no dije que ahora lo va a decir la doctora Pisani, que la otra contrapartida que tiene el proyecto es que es evaluar los procesos asistenciales y condiciones edilicias para favorecer alguna intervención para prevenir la tuberculosis. Y por mí ya estoy.